En el siglo pasado fueron muchos los ingleses, o descendientes de estos, que se establecieron en los departamentos del litoral oeste del país. En general, trajeron mucho dinero, el que invirtieron especialmente en campos y en ganados reproductores que importaron con la intención de mejorar las razas vacunas, lanares y equinas existentes en el medio. Poco a poco implementaron los métodos de producción pecuaria empleados en Inglaterra y que aquí, hasta ese momento, eran poco menos desconocidos, iniciando así un proceso de alta mestización que, como consecuencia, promovió el nacimiento de innumerables cabañas especializadas que fueron orgullo de esta región, que trascendió nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos. En la zona, 1853 fue un año de asentamiento de los ingleses. Guillermo Wilson se estableció en el rincón que forma el río Uruguay con el río Queguay, conocido antiguamente como el Rincón de San José, y en el cual fundó la estancia Las Delicias, de 7.810 hectáreas. Este lugar es el más estratégico, asegurando así el mantenimiento de los ganados dentro de la propiedad mediante límites naturales. En la cercanía del casco figuran tres puertos, denominados de las Delicias o del puerto, de las Piedras y de la Arena. También existe la indicación de la existencia de un cementerio hacia el oriente a bastante distancia del casco. El casco de la estancia, construido en 1880 dentro del piquete denominado el puerto. Está en una pequeña altura a pocos cientos de metros del río Uruguay, siendo desde allí posible disfrutar su excepcional paisaje, especialmente durante la puesta de sol. El mismo disponía de habitaciones para el propietario, que luego fueron ocupados por los administradores. Escritorios, habitaciones para mayordomos, peones, carnicería y cantidad de galpones destinados a esquila, depósitos y demás. El establecimiento desarrollaba una actividad productiva mixta, siendo una productora de trigo y lino, los que, al igual que la lana, eran embarcados hacia centros de comercialización en lanchones que se allegaban a sus profundas costas para cargar. Las Delicias pertenecieron a la sociedad denominada de Uruguay United Estancias Co. Limitada, constituida por capitales ingleses, mayoritariamente de Guillermo Wilson, hijo. En 1930 era administrada por el señor Juan Caters, también de origen inglés. Los fardos de lana tenían la siguiente inscripción: Estancia Las Delicias, República Oriental del Uruguay, lana exportación, estableciéndose a continuación cuál era el peso del fardo. El 27 de mayo de 1937, este establecimiento cambió de dueño, pasando a ser patrimonio de la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, siendo asiento de la colonia denominada Las Delicias. El 26 de noviembre del año 2017, se incendia dicha estancia por razones que aún se desconocen y no se esclarecieron, quedando de ella solo la estructura y parte de sus paredes, tristemente en ruinas. La colonia fue comprada por el Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario era el que hacía de la colonización en el país. No existía el Instituto de Colonización.
Bueno, voy a contar algo de lo que alguna vez lo escuché hablar a mi abuelo, que él trabajó en la estancia Las Delicias, lo que hoy en día es la Colonia, la estancia de los ingleses, como él le llamaba. Eh, bueno, contó que se liquidó la estancia en el año 37, que después empezaron a llegar personas para ver las fracciones, a las cuales algunas él atendió, les hizo asado y eso, y mientras ellos recorrían los, los campos, las fracciones que iban a adquirir. Después algunos empleados de la misma estancia quedaron trabajando en la Colonia, por ejemplo en el caso de él, si bien también fue y vino de otros lugares, pero siempre ahí en la zona, pero él quedó en principio trabajando ahí cuando en el año 38 llegaron los primeros colonos. Lo que más me impacta a mí, que hoy en día no existe, es el río Uruguay. El río Uruguay tenía un movimiento extraordinario, porque había hasta vapor de la carrera que iba a Buenos Aires. En Ciudad de Paraná pasaba por acá y había una lancha, yo no sé si era la Volga o cuál, que también hacía un servicio. El camino era muy intransitable. Yo me acuerdo cuando lo abrieron, yo era más chico que pero me acuerdo porque mi padre me había traído ahí. Aquí se embarcaba en el campo, aquí ¿cómo se llama? En el Curpí. Ahí se embarcaba lino para Buenos Aires. De aquí se embarcaba a Buenos Aires, de ahí se consumía. Se embarcaba ahí directamente. Yo me acuerdo haberlo visto siendo muy chico. Paraban las chatas al costado, la barranca era pico, y la gente iba con la bolsa al hombro en un tabloncito así a la chata. Casi todo eran carros, un carro de 2 ruedas alto. El que me acuerdo así clarito que tenía un camión era Abondé. Abondé tenía el campo ese que está enseguida de la Cañada, que hoy lo tiene Griffin, lo tiene la sucesión. Ese campo era de Abondé. Se plantaba trigo, se plantaban muchas cosas. Y había muchos queseros. Y queseros muy buenos. Recuerdo Gamarra, que tenía el campo siguiente después de la curva. Tenía un queso, hacía un queso muy bueno. Mucho, yo digo ese, pero había cantidad de queseros y buenos queseros. Producía ganado, lechería y chacra. Pero esta gente trabajaba con caballos. Seguro, en esa época sí. Con carros, yo me acuerdo haber visto cómo sembraban a mano. La bolsa cortada, el trigo acá, una cantidad de caballos con rastra, el individuo tirando así y el otro tapando. Realmente trataban de tener las necesidades básicas con los vecinos hechas, ¿no? Y aquí, como ser el Daglio era el que abastecía de carne acá. Venía un charré una vez por semana con carne, de ahí él tenía campo en Arroyo Malo. Venía en un charré y repartía carne, que compraban, ¿no? El edificio comenzó a construirse a fines de 1945 y se terminó e inauguró en marzo de 1946. El predio perteneciente a la escuela fue donado por el Instituto Nacional de Colonización, siendo entregado a Inspección Departamental de Escuelas el 15 de marzo de 1946 por el señor administrador ingeniero agrónomo Bernabé Caravia. Comenzó su primer año lectivo a cargo de la maestra Elvira Máscolo de Carbone. Al terminar el año lectivo había inscripto 34 alumnos.
Se dictaban clases en el horario de 10 a 15, como continúa siendo en la actualidad. Realizaban tareas pedagógicas que involucraban diferentes áreas curriculares, así como también tareas de granja. En la institución se contaba con un granjero, el señor Pedro Rodríguez, quien se encargaba de la huerta, plantación de chacra y criadero de gallinas. Todos los insumos cosechados abastecían el comedor escolar. Al igual que en la actualidad, los alumnos almorzaban en la escuela en el mismo salón donde se dictaban clases estaba la mesa del comedor. El 18 de enero de 1983 se comienzan las obras del nuevo edificio finalizado, la misma el 9 de septiembre de 1983. Se comienzan a dictar clases en el nuevo edificio en el año 1984 a cargo de la maestra Rosa Barreto Rivera. El mismo mantiene, en su mayoría, hasta el día de las fechas, las características de su comienzo. En el año 2018, a causa de una fuerte tormenta, se le voló el techo, por el cual se realizó la reparación de este y se creó una galería hasta el baño de los niños. Cuando yo ingresé en el año 59, empecé en segundo año ya, terminé segundo y ahí sí hice el resto de los años. En ese entonces había 35 alumnos. Siempre fue una sola. Allá nunca fueron dos maestras, nunca. Siempre una sola y a veces estaba 2, 3 años, 4. Y la primera maestra cuando inauguró la escuela fue Mira, Máscolo de Carbón. Esa fue la primera maestra. La primera fue Hilda Esther Mandetta, era de Paysandú, ¿no? Eran los bancos que tenían un tinterito al medio, sentaban 2 por cada banco, 2 alumnos. Era no sé si lo llegaron a conocer, el banco viejo, creo que allá hay unos, había, no sé, los banquitos que habían, abajo tenía un estante para poner los cuadernos, y al medio tenía un huequito que era, ahí iba el tinterito porque se escribía con tinta, se hacía la tinta, la hacíamos nosotros allá, estaban las plumas que mandaba el consejo, la lapicera, y después del tercer año, si eras un buen alumno, tenía una buena letra, te daban carpetas para que fuera haciendo letra de molde, se le llamaba en aquel entonces, para ir perfeccionando la letra y lápiz negro, lápiz de color no permitía. En los años se permitió el avirón, pero antes era el lápiz negro y la lapicera esa. Y la maestra tenía su escritorio, era una mesada con 4 patas y los cajones de cada lado, bueno, los pizarrones. Cada vez en conjunto, primero hasta tercero, y el cuarto, quinto y sexto, se hacía como que había un quiebre ahí, porque cuando llegabas al tercer año, ya tenías un conocimiento mayor. Entonces ahí empezaba cuarto a trabajar con quinto y sexto, que eran siempre los que trabajaban. Esas 2 clases trabajaban juntas porque la norma que de mañana consigo entrar a clase, entraba a las 10 de la mañana, en punto. Si llegaba más de las 10 ya tenía falta. En el comienzo, en la mañana, se hacía fila para entrar al salón. Se formaba afuera la fila en la pista. Se hacía la observación del día, se le llamaba. Era una carita chiquita, tenías que hacer un dibujito de acuerdo al día. Si hacía calor, si hacía frío, estaba lluvioso. Y relataba la temperatura, si había llovido, cuánto había llovido, si estaba lindo, si era nuboso, qué visibilidad había. Se hacía allí en el cuaderno de clase y se presentaba. Me acuerdo que en aquel entonces los médicos iban cada tanto, enfermeras, cuando había vacunación, iban a la escuela, o algún médico. Le teníamos terror a los médicos porque nunca. Ya yo, un muchacho que una vuelta no se quería vacunar y no
y no quiso ir ese día a la escuela porque el miedo al doctor que le iban, seguro porque en aquel entonces empezaban a sacar la jeringa y todo eso, ya era un terror. Y algunos lloraban, no querían vacunarse, o disparaban, salían de la clase. De aquel entonces ya le brava la cosa cuando había uno de túnica blanca, le brava la... Y había alumnos medio groseros también. Allá increpaban con la maestra, a veces le pegaban unos empujones, hubiese más grandes, ¿no? Y salían disparando y se iban. Que ese tiempo iban todos los alumnos más lejos, iban todos a caballo. A caballo y se iban, después tenía que ir la maestra a visitar al padre. Bueno, en aquel entonces se hacían espectáculos, se hacían carreras, caballos, y en la noche se hacían las kermeses en aquel entonces que permitían hacer, porque era la manera de poder solventar todos los gastos que tenía durante el año de escuela, ¿no? Sí. Y se recaudaba bien. Recuerdo que una escuela haciendo 2 fiestas por año, Podría sobrevivir todo el año. podría, sí, además la colaboración que hacían los vecinos, un acontecimiento porque digo, habían 2 fiestas en el año y la gente, todos colaboraban. Sí, se carneaba una vaquillona que siempre se compraba o la donaba a un vecino ahí que tuviera y se hacía toda la factura en la escuela y claro, se quedaba más ganancia, ¿no? Porque iba a hacer todo de ahí, chorizo, asado y se vendía todo y se quedaba la gente y compraba lo que quedaba, casi nunca quedaba, ¿no? Después venía mucha gente, incluso de Paysandú, de que pasa en aquel entonces cuando había fiesta, venía una orquesta era siempre de Paysandú y venía un ómnibus de Copay que se contrataba por medio de la comisión de escuela, hacía una carta a la maestra, la firmaban solicitando, en aquel entonces venía por los pasajes, con tiempo se le hacía una carta a Copay, la empresa, y ellos ya contestaban si era así. Entonces cobraban los pasajes y ahí se sacaba cobraba el viaje, Sí, sí. ¿no? Y a veces quedaban realmente porque venía mucha gente. Seguro. Entonces lo que sobraba, eso era para la escuela. Ya en aquellos años, otra cosa que se hacía, no se ve más, que también era por medio de una carta redactada por la maestra y firmada por los vecinos de la comisión, se enviaba una carta norteña, a la fábrica norteña, y comprándole la bebida, ellos mandaban todo el servicio gratis, amplificación. Mandaban una camioneta con 3 operarios, 2 o 3, con todo, parlante, todo, discoteca, todo. Y eso lo tenía. Ellos instalaban a las 4 de la tarde, por ahí se llegaban y ya probaban todo, el equipo, todo. Y nosotros había 2 parlantes nomás, y ¿cómo suena? Nosotros nunca habíamos visto. Una toda una novedad. Y bueno, ya tempranito ya te encendían las luces y ya el ómnibus llegaba a las 9, más tardar, a las 8:30, y ahí ya la orquesta ya se arrancaba el baile, ya la orquesta ya se armaba y ya la gente estaba ya esperando, quería bailar. Y si iba a Norteña, se traía toda la bebida a confirmación y mandaba mostradores, mesas, sillas, todo eso era gratis. Eso había que levantarlo nomás, había un camión y lo traía, eso era gratis. Y la amplificación igual, todo eso era gratis, no tenías que pagar nada. Qué bueno. Hubo una maestra que se quedaba un mes, ¿verdad? Compartíamos voleibol, había una cancha de voleibol en la escuela y creamos eso para distraernos los domingos y bueno, nos divertíamos mucho con eso. Ellas compartían con nosotros, salíamos a recorrer, a caminar, qué sé yo, con la maestra. Se reunían entre todos ellos, los compañeros, y así, de tarde después de la clase, a veces jugaban ahí en el campito de la escuela, jugaban al voleibol. Sí, era lindo, hacían paseos ellos a la cañada con los maestros, a buscar las cucharitas del agua y todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas, hacían experimentos y todo eso. Y también hacían, la señora de un maestro que hubo enseñaba manualidades, me acuerdo que hicieron, muchísimas cosas hicieron las chiquilinas mías. Qué bueno. Estaba haciendo beneficio, siempre, todas las personas colaborábamos, ¿verdad?, con eso, porque era lindo, había que hacer pasteles, había que hacer tortas fritas, había que hacer, bueno, y ayudar muchísimo en las fiestas, ¿no? Incluso vecinos que estaban lejos, como si mi nomás, él venía lo mismo el día antes y ayudaba y carneaban y todo, y después
se quedaba ahí en el camión cuidando las cosas para el otro día empezar a trabajar. Y todos, muchos vecinos lo acompañaban, ¿verdad? Como todos. El centro de reunión era la escuela era de todos, decían ellos. Entonces querían mucho la escuela, ¿verdad? Todos quisimos mucho la escuela, porque es el centro de reunión, ¿verdad? Sí, de la zona. Veces, carrera, fútbol, mucho fútbol, ¿verdad? Voleibol también, porque teníamos cancha de voleibol, jugábamos también. A mí me gustaba jugar, me gustaba jugar al fútbol también con las chiquilinas, con la abuela de ellos, con Liliana, jugábamos al fútbol, las chiquilinas de esa época. Y se hacían chocolates, también se hacía la quema del fantoche, que es el día del 24 de junio. Lindísimo era también. Soy Laura Montaña, concurrí a la escuela 44, ingresé a primero en el año 84, ya que jardinera se hacía por cartillo en aquellos años. Me acuerdo que estaba muy ansiosa por la túnica y el moño azul, por la túnica blanca, de comenzar. En ese momento éramos 12, 13 niños que concurríamos. Se pasaba muy lindo, las comidas muy ricas, me recuerdo. Mi primer maestra fue Clara Gamboa Dermín, la cual hasta el día de hoy la seguimos viendo y tenemos una linda amistad. Y las anécdotas, hermosas, muchas, recuerdo muchas en las cuales las que más nos traían felicidad era, bueno, obviamente a la hora del recreo, porque era en el momento que nos encontrábamos con todos los niños, ya que las distancias son muchas entre unos y otros. Y jugar a las escondidas en el galponcito, juntar cocos, quién juntaba más cocos, qué sé yo, hasta el día de hoy las recuerdo. Y gracias a Dios es la tercera generación de mi familia que concurre a esta escuelita. Bueno, mi nombre es Ronald Gordienko, exalumno de la Escuela 44. Hice primer año en el año 79. Mi primer maestro fue Julio Caballero y sexto año Rosa Barreto. En esa época la escuela funcionaba como escuela granja, o sea que teníamos actividades varias, quinta grande, jardín. Bueno, también teníamos clases de educación física, manualidades, o sea que nos enseñaban a poner un botón, hacer un ojal. Otra manualidad, por ejemplo, armar carpetas, los bloques que se hacían con las hojas de bloc venían antiguamente, que las hacíamos para las tareas domiciliarias por lo general. El comedor, bueno, funcionaba, bueno, como funciona ahora también, pero seguro éramos más alumnos, 20, 23, 25, hasta 28 alumnos en mi época, una sola maestra. Teníamos grupos semaneros, o sea que algunos se encargaban de la biblioteca, otros se encargaban, por ejemplo, por semana, tender las mesas para el comedor, 15 minutos antes del almuerzo. Tendían la mesa, colocaban los platos, vasos, agua, etcétera. Después, obviamente, juntaban y después hacíamos el recreo. En aquella época, como éramos más, teníamos partido de handball, teníamos manchado, bueno, la nunca inolvidable escondida. Esos eran los grupos. Bueno, con respecto a las actividades de granja y eso, como habían muchos alumnos que venían a caballo, bueno, juntábamos el estiércol para la huerta. Por lo general esa actividad la hacíamos los viernes, también el jardín. Anécdota, un montón. Una época yo falté dos meses por problemas de salud, me tuve que ir a Montevideo, o sea, me fui con mi madre a Montevideo 2 meses y bueno, cuando regresé, que cuídate, que no agarres la carretilla, que esto, que lo otro, me cuidaron mucho. Otra anécdota, también había una familia que estaba trabajando en la zona, eran siete chiquilines que venían a la escuela, 7 hermanos, los de Siderio.
bueno, todo estaba funcionando normal el día, vine a asistir a una clase temprano como siempre. En un momento llegó un vehículo a la escuela, se bajó la mamá de los chiquilines, habló con la maestra. Cuando entró llorando la señora y la maestra también, y bueno, nos contagió y terminamos todos llorando, y era que los chiquilines se tenían que ir porque se les había terminado el trabajo a los padres, y eso fue de una, se tuvieron que ir. Y bueno, juntar los cuadernos, hojas de dibujo, bueno, manualidades que estaban haciendo. Y bueno, fue un día triste, si se quiere, porque los despedimos a todos, a los chiquilines de los compañeros. Algo que también me quedó grabado y siempre lo recuerdo, sobre todo cuando hay fiesta de fin de curso, una canción que aprendimos y la cantábamos siempre, que era Vieja Escuelita, que entre otras cosas dice: vieja escuelita de mis primeras letras, que en tus salones me vistes crecer, tu santo patio guardará por siempre los inocentes juegos del ayer. Experiencia en el ámbito educativo, para mí fue excelente la escuela rural, excelente, excelente. Bueno, hablar sobre mi permanencia en la Escuela 44 es recordar los años más lindos de mi vida como maestra. La verdad que pasé 15 años consecutivos muy lindos, donde fui maestra de mis propios hijos, que 2 de ellos culminaron los 6 años allí. Solo Pía, que le quedó el 6.º año por cumplirlo. La verdad que pasamos unos años muy lindos, donde había muchos niños que iban a esa escuela. Alcanzamos a ser 16 niños, temporadas que eran 14, 12. Hubo un tiempo en que la matrícula descendía, pero volvía a aumentar. Y recuerdos tengo muchísimos, muy lindos, como por ejemplo las fiestas de fin de curso que hacíamos, a las que concurría mucha gente de los alrededores, los encuentros que hacíamos con el agrupamiento Las Abejitas, que realizábamos actividades muy lindas, alcanzábamos a juntar hasta 60 niños de la zona y que concurríamos gracias a que los vecinos y por ejemplo la empresa Milagros, en aquel entonces, hoy San Miguel, nos proporcionaba un ómnibus y nosotros podíamos ir todos, inclusive los padres, a acompañarnos, porque también se caracterizó la escuela siempre por ser una comunidad muy, muy unida, que los padres y los vecinos acompañaron todas las actividades de la escuela. Épocas de, por ejemplo, participar en Túnicas en Red, haber compartido viajes hermosos a Minas con los niños, con los vecinos, con algunos papás. Campamentos escolares que hicimos, que algunos de ellos fue su primera vez en conocer el mar y estar en contacto con niños de otros departamentos. Las fiestas, los beneficios que se realizaban, que en esa época eran muy comunes, cada 2 meses o a veces cada mes, realizar, porque debíamos juntar el dinero para pagar la auxiliar de servicio, y era un trabajo, pero lo vivíamos también como una fiesta. Las épocas en que iban las practicantes, que pasamos muy lindo, aprendimos muchas cosas, conocimos muchachas, hoy maestras muy buenas, y los vecinos que nos acompañaron en todos los talleres. También tenemos, por ejemplo, una anécdota, la más fea, cuando se le voló el techo a la escuela,
pero al mismo tiempo muy linda porque se juntaron todos los vecinos para ayudarnos. La verdad, hermosos recuerdos de Colonia Las Delicias.